Ahí sentaditos vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concedes de estar en tu casa. Hemos cantado, Señor, a tu nombre, hemos ofrendado para tu nombre, Señor, para tu gloria. Y hoy vamos a hablar tu palabra. Yo te ruego, Padre mío, que seas tú poniendo las palabras sabias, las palabras prudentes, Señor, pero sobre todo que tu Espíritu Santo toque las vidas, toque los corazones, que hable, que haga de acuerdo a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, asimismo en el nombre de Jesús, yo reprendo toda perturbación y toda distracción que pudiera darse durante la palabra se predica en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y declaro en tu nombre, Padre, que hay victoria y que las mentes están en este lugar para recibir tu palabra y que los corazones están abiertos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Padre. Amén y amén. Pues como siempre, hermanos, queremos mandar saludos a todos los hermanos que están allí en Facebook y en los hermanos que en algún momento, y amigos que nos vean por YouTube también, pues les queremos mandar un saludo. Posiblemente nunca identificamos la iglesia, ¿verdad? Pues esta es la iglesia Exemaní, una iglesia que tiene, hermanos, un propósito en el Señor y que es una iglesia cristocéntrica donde se ama con amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que denle un aplauso al Señor por ello. Gloria a Dios. Ya estamos aquí, hermanos. Bueno, los que están parados se pueden sentar, hermanos, y los que están sentados pueden seguir sentados. Vamos a ver la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés. Estaba leyendo unos artículos y estaba escuchando unas noticias. Estaba leyendo una de las noticias que uno de los hermanos y uno de los hijos del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, fueron arrestados por situaciones ilegales. Y estaba leyendo también, hermanos, que en el país de México hay dos políticos, por lo menos ellos han hablado. Uno de ellos es el secretario de Gobernación, un tal de apellido Chong, que es un descendiente de chinos, algo así. Y le hicieron una pregunta del por qué él no tenía a sus hijos viviendo en México. Y él dijo que no quería poner en peligro la vida de sus hijos, que porque México es un país muy corrupto y un país lleno de inseguridad. Entonces él los tiene, a su familia la tiene acá en el estado de Georgia. Estaban preguntándole al presidente del PAN en México, y no del PAN que se coma, sino del partido político que así se llama. Y este tipo, hermano, también le hicieron la misma pregunta, que por qué tiene a su familia en Atlanta, Georgia. Y bueno, él dijo lo mismo, que porque en México las leyes no son respetadas. Y estamos hablando de personas que se supone que son las que se encargan de implementar las leyes. Y uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que países que tienen leyes, países que tienen sus propias constituciones, sus propias cartas magnas, y que están llenas de leyes, al igual que la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, cómo es posible que ellos salgan huyendo de sus países, o por lo menos saquen a sus familiares de sus países para traerlos a exiliar a otros países, en este caso a Norteamérica, cuando también en sus países hay leyes? Claro, por si alguien me está mirando y dice, bueno, ¿y ustedes por qué están aquí? Nosotros venimos por necesidades. A menos que haya aquí alguien que sea hijo de López Portillo. Pero son cosas diferentes. Se supone que cada una de las cartas magnas fueron hechas, fueron escritas para regir jurídicamente en los diferentes niveles de gobierno, sea el gobierno legislativo, sea el gobierno ejecutivo o sea el gobierno judicial. Se supone que hay leyes para esto.
Y uno se pregunta, ¿por qué entonces anda esta corrupción en Latinoamérica? Porque hay leyes, hermano. México es un país de leyes. Estoy seguro que Guatemala es un país de leyes. Estoy seguro que Colombia es un país de leyes. Estoy seguro que aún Puerto Rico, que es parte de esta nación y que lo ven como una colonia, también tiene leyes. Pero no en todos los países se implementan las leyes. Es decir, están escritas ahí las leyes, pero no las aplican, no las viven. Aleluya. Y Dios a nosotros nos dio también una carta magna, un grupo de leyes. Cada una de las constituciones o de las cartas magnas, hermanos, que tiene cada país está compuesta por artículos, está compuesta por enmiendas. Aleluya. Bueno, la constitución que Dios nos dejó a nosotros está compuesta con 66 libros. Bien. Y para algo está escrita. Hoy vamos a hablar un poco, hermanos, acerca de la carta magna de Dios. Aleluya. Ese es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Y para eso vamos a preguntarle, vamos a leer lo que uno de los hombres más capacitados que ha pisado la tierra. Este hombre fue un rey, este hombre fue un escritor también, este hombre fue un poeta, este hombre fue un consejero, este hombre fue un maestro, también fue un compositor. La Biblia lo describe como un hombre que, hermano, todo lo que sus ojos desearon, él todo lo tuvo a su alcance. Este hombre llegó a decir, lo he analizado todo y me he dado cuenta que nada de lo que hay en esta tierra es nuevo, porque todo ha sido lo mismo siempre. Estoy hablando de Salomón. Aleluya. Vamos a leer el capítulo 12 de Eclesiastés, por favor. Versículo 9. Ahí vamos a leer un poco, hermanos. Ya estamos ahí, Eclesiastés 12:9. Dice ahí la palabra del Señor: y cuanto más sabio fue el predicador, hablando de Salomón, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. También era compositor, hermano. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Porque no todo nos parece muy bien, pero todo nos sirve para bien. El 12 dice: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y si no, pregúntele que abre la Biblia y luego se queda dormido. El versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el versículo final, el 14, dice, y yo no sé cuántos van a creer esta palabra, pero eso dice ahí la Escritura. Y présteme atención, hermano. Yo entiendo que hoy es el Día del Padre, pero bueno, pues eso no implica que no vamos a hablar la palabra, aunque sé que muchos se quedaron a parrandear por causa de eso, ¿verdad? Santo. A lo mejor nos están viendo en Facebook, hermano. Saludos. Dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hemos leído bastantes veces estas porciones, sin duda alguna,
Pero me llamó mucho la atención esta palabra que siempre estamos mirando ahí: teme a Dios. Esta palabra, hermanos, es una palabra que el mundo tiene un concepto diferente de lo que significa en verdad la palabra temer a Dios. Porque a veces el mundo considera que cuando la Biblia habla de que se le debe de temer a Dios, pareciera ser de que el mundo entiende que Dios está hablando que se le debe de tener miedo, de que se le debe de tener pánico, y que yo le tengo que servir al Señor porque si no me va a salir el cucuyo, me va a pasar algo, me va a condenar. Hay tanta ideología que la gente se mete en la cabeza y muchas veces lo hace por no conocer lo que Dios tiene en la palabra escrito, las verdades, las revelaciones, las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y a veces nos sucede exactamente lo que le sucede a las naciones latinoamericanas, naciones que tienen leyes escritas pero que no las viven, que no las aplican. Y a veces eso es lo que nos sucede. Tenemos la palabra más segura, que es la Biblia, tenemos las promesas más seguras que vienen de Dios, y a veces malinterpretamos lo que significa el temor a Dios. Porque la mayoría de la gente siempre predica a un Dios poderoso, que es verdad, a un Dios amoroso, que también es verdad, a un Dios perdonador, que también es verdad, a un Dios que vino a salvar a la humanidad, que también es verdad. Predican a un Dios fiel, que también es verdad. Y todo esto, hermano, es verdadero, pero muy poco se predica acerca de lo que es el temor a Dios, o por lo menos lo que representa o debe de representar a nosotros como creyentes. Amén, hermanos. Amén. Y hoy les quiero decir la manera más sencilla de lo que significa temer a Dios. Muy sencillo. ¿Cuántos saben lo que significa temer a Dios? Lo puede escribir ahí en sus apuntes ustedes que lo están escribiendo. Temer a Dios sencillamente significa obedecer sus mandamientos, nada más, hermano. No hay por qué ponerle más palabras. Temer a Dios es sencillamente obedecer sus mandamientos, es decir, respetarlos. Y por esta razón Salomón mismo decía en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría era el temor, o es el temor de Jehová. Escuche, si quiere vaya conmigo a buscarlo, porque hay unas palabras que pareciera ser que cuando las cambiamos alteran el contenido del mensaje que Dios está hablando. Así que vaya a Proverbios 1, vaya conmigo ahí rapidito. Dios es bueno. Amén. Dice el versículo 7 en la primera parte: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es A, hermanos. Porque cuando le ponemos allí el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, estamos completamente distorsionando lo que se está diciendo, el contenido del mensaje que tiene aquí Proverbios 1:7. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo no le tengo miedo a Dios, pero respeto a Dios. A mí no me da pánico saber las consecuencias del pecado, el resultado del pecado, que es la muerte, porque yo conozco a Dios y sé que es lo que dice en su carta magna, lo que dice en la palabra de Dios, y sencillamente mi deber es obedecerlo, nada más. Amén, amén. No hay más nada. Nada más obedecerlo. Y si aprendimos eso, ya casi vamos a hacer la conclusión. Temer a Dios es solamente obedecerlo. En Latinoamérica los países tienen leyes, pero no se someten a las leyes.
y los tienen calificados como países corruptos. Y si ese mismo término lo aplicamos a la vida de los creyentes, que conocemos la palabra de Dios, pero que no la obedecemos, bien pudiéramos decir que entonces somos creyentes corruptos. Amén. Usted va a México, lo para un policía y usted le da la famosa mordida, le da un dinerito y entonces el hombre lo deja ir. Usted llega a este país y usted ofrézcale dinero a un policía y hasta lo va a arrastrar en el piso y le va a dar sentencia de cárcel. La diferencia, hermanos, no es que allá no hay leyes y aquí sí hay leyes. La diferencia es en que allá no se aplican las leyes, aquí sí se aplican las leyes. Siempre hemos dicho, uno sale a su país, va en el carro y toda la basura la tira a la carretera. Usted tire basura aquí, va a ver lo que le puede suceder. Amén, amén. Porque acá se aplican las leyes, se respetan las leyes. Y así hay creyentes que no respetan la ley de Dios, ni tampoco temen a Dios. Porque, amados hermanos, quien teme a Dios, respeta a Dios, obedece a Dios, se aplica la ley de Dios a su vida y no espera que alguien más le esté diciendo cada rato. Gloria a Dios. Así que entonces, toda la sabiduría nace en la obediencia a Dios. Si yo obedezco a Dios, soy sabio. Si usted obedece a Dios, es un hombre y una mujer sabia. Si no obedecemos a Dios, entonces somos insensatos. Sí, Señor, aleluya. La palabra es muy sencilla de entender, hermanos. Y el temor a Dios tiene por lo menos 3 beneficios. ¿Están aquí? Amén. Vaya conmigo rápidamente allá mismo a Proverbios. Vamos al capítulo 19 de Proverbios. Habla de 3 beneficios. Y esto lo dice la Escritura, hermanos. Aleluya. Pero acuérdense que estamos hablando de obediencia. Estamos aquí. Amén. Capítulo 19 de Proverbios, versículo 23. Mire lo que dice y lo leemos muy suavecito. Dice ahí: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. 3 beneficios de temer a Jehová, y si usted no los ha identificado, entonces yo se los digo más claramente. El primer beneficio es que la persona que le teme a Jehová, hermano, producirá vida en él mismo. ¿Y quién no ama la vida? ¿O cuántos no amamos la vida? ¿Quién no desea la vida eterna? ¿Cuántos no anhelamos la vida eterna? Y si yo temo a Jehová, eso va a producir vida en mí. Si usted teme a Jehová, eso va a producir vida en usted también. Amén. Entonces, el primer beneficio de temer a Jehová es vida. El primer beneficio de servir a Dios o de conocer el temor de Dios produce vida. Segundo beneficio, produce reposo, descanso, hermanos. La Biblia dice ahí mismo en Proverbios 16:7, si va rapidito conmigo, mire, este es un beneficio muy hermoso. Dice el versículo 7 de Proverbios 16: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Y cuándo son agradables mis caminos para Dios? Cuando yo vivo su palabra. Y cuando estoy diciendo de vivir su palabra, estamos hablando de obediencia. La persona que obedece la palabra de Dios, hermano, está siendo agradable al Señor, porque no hay nada más agradable a Dios que la obediencia de un pueblo que le ha conocido, de un pueblo que le oye. Hermano, la obediencia es número 1 delante del Señor. Usted le puede traer sacrificios, usted le puede traer grandes diezmos, usted le puede traer grandes
grandes ofrendas. Usted puede estar orando 24 horas al día. Usted puede quedarse como una aguja de tanto ayunar. Usted se puede pelar las rodillas hasta el hueso, hermano. Pero si no obedece, usted no le teme a Jehová. Señor. Ahora no vayan a tomarlo al revés y van a decir, ¿ves? Por eso yo no oro, porque el pastor dice que para qué oro tanto. Gloria a tu nombre. Me llamó un individuo, un hermano, perdón. Y me dijo, hermano, me llamó una persona para decirme que estoy mal. Yo, ¿por qué está mal, hermano? Le pregunté. Porque dice que nosotros estamos blasfemando el nombre de Jesús porque no se llama Jesús. Es la gloria de Dios, hermano. Y entonces, ¿cómo se le tiene que llamar? Bueno, que se tiene que llamar Yeshua Masaya. Yo le dije, bueno, pero eso es en hebreo, ¿qué no es cierto? Sí dice, pero tenemos que decirle Yeshua Masaya. Yo le dije, mire, hermano, acá en Estados Unidos a Pedro no le dicen Pedro, le gusta que le digan Peter. Y de donde viene le gusta, allá, imagínense en su rancho allá del pueblito, del cerrito de donde vino, del caserío donde vino, de cinco casas, hermano, en donde muchas veces uno a duras penas habla el castellano y entonces dicen, ¡hey, Peter! Posiblemente la persona, si traduce como la hermana Raquel a veces traduce y diga, bueno, cuando le están llamando Peter, va a decir, ahora le están llamando Pito. Pero allá en el pueblo es Pedro. Acá es Peter, allá es Pedro. Para los hebreos, si ellos le quieren llamar Yeshua, pues está bien. Pero nosotros lo conocemos como Jesús, el Hijo del Dios viviente, el dador de la vida, el que murió por nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Y el problema es que las personas buscan la manera de no someterse a los mandamientos de Dios. Hermano, el ser humano por naturaleza no le gusta respetar la ley de nadie. Amén. Santo Dios. En una ocasión que iba con un hermano a México, nos para un policía, le dio una mordida. Mordida significa porque le dio dinero. Amén. Porque van a pensar el hermano, pues, como hay de diferentes países, perdón, el hermano a veces y le dije, hermano, eso está muy mal. Dijo, no está mal porque nos deja ir, sí, pero usted está implementando, usted está cooperando para que este policía sea un corrupto. Y por eso estamos como estamos. Una vez me paró un federal allá en el estado de Tamaulipas y me empezó a decir, pues pásame para el café. Le dije, no, usted me paró por una infracción, déme mi infracción. Dijo, no, pero te va a tener mucho tiempo aquí y tú vas de camino, no importa, mírenme la infracción. Muy bien, muy bien. A veces nosotros mismos, hermanos, nos coludimos con las personas para que se transgredan las leyes de nuestras naciones. Y lamentablemente a veces esa misma ideología, esa misma mentalidad la queremos traer a la casa de Dios, a la iglesia de Jesucristo. ¿Sabe qué, hermano? Yo le voy a decir, aunque muchos predicadores hayan vendido la palabra, pero con la palabra no se puede negociar. La palabra es la palabra y hay que obedecerla, nos guste o no nos guste, tenemos que someternos a ella. Yo prefiero tener reposo de parte de Dios. Amén. Yo prefiero, hermano, que aún mis enemigos, si yo tuviera, estén en paz conmigo, porque si soy agradable a Dios, Dios se va a encargar de ellos. Sí, Señor, aleluya. El beneficio número 3 es que el mal no tocará nuestras puertas. Amén. Santo, aleluya. Y esta es garantía de parte de Dios. Santo.
¿Y qué es lo mejor? Vivir sin aflicciones. Señor, aleluya. Porque ¿a quién le gusta vivir con problemas, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es el temor de Jehová? Obedecerlo. Nada más. Si en México obedecieran todas las leyes que están escritas en la Constitución mexicana, estuviera en la cárcel Miguel de la Madrid, estuviera en la cárcel Fox, estuviera en la cárcel el presidente que está ahora, Peña Nieto. Entonces, la mayoría de los políticos estuvieran en la cárcel, hermano. Amén. Dicen que México está en primer lugar en corrupción. Y si usted lee, hermanos, si usted lee los 127 artículos de la Constitución mexicana, usted se va a quedar admirado. ¿Cómo es posible que hay tantas leyes, hermano? La Constitución que fue redactada en 1917, hay tantas leyes y ningún político las aplica, ni lo judicial, ni ninguno de los niveles de gobierno las respeta. Aleluya. Porque a la gente no le gusta obedecer. Santo. Si hay algo que Dios le dijo a Saúl, un hombre escogido por Dios para ser rey sobre Israel, era grandote, era valiente, era atrevido, hacía todo lo que se le decía, pero lo único que a él no le gustaba era obedecer a Dios. Por esa razón es que cuando Samuel lo confronta, le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Amén. Y esto es muy sencillo de entenderlo, hermanos amados. Muy sencillo. ¿Para qué hablar tanta palabrería que a veces nos confundimos? Esto es muy sencillo. Si yo temo los mandamientos de Dios, los voy a obedecer. Entonces, si yo quiero ser sabio, el principio es que yo empiece a aplicar los mandamientos de Dios a mi vida y lo voy a empezar a vivir. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tenemos que respetar los mandamientos del Señor. Hermanos, no son cuestiones de que le agraden a nuestra carne, son cuestiones que vamos a agradar al Señor. Son cuestiones de obediencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y miren, me encantó mucho lo que dice Miqueas 6. Vaya conmigo ahí, por favor. De Miqueas. Miren lo que dice el capítulo 6 de Miqueas. El profeta hacía esta pregunta y en Miqueas 6:6 decía: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? Pregunta él. ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y luego el versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si usted analiza estas tres condiciones, usted va a llegar a la misma conclusión. Hermano, está hablando de obediencia, nada más. Obediencia. Amén. Entonces el profeta decía: yo puedo venir delante de tu presencia y puedo traerte carneros y puedo traerte aceite y puedo estar aquí alabándote. Y él hacía la pregunta: ¿y acaso eso le agradará a Dios? Amén. Y el Señor le contesta: sencillamente lo único que quiero es justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Simple. Obediencia. Amén, amén. Volvamos a donde comenzamos, a Eclesiastés 12, por favor. Bendito sea el nombre del Señor.
Cuando Salomón escribe, hermano, estas palabras, venía a mi mente y estaba yo meditando. Salomón conocía leyes. Él era un rey, él fue rey de Israel y él conocía leyes. La Biblia dice que venían multitudes a escucharlo a él porque él era un hombre sabio. Él era un hombre que conocía literatura, conocía leyes, conocía principios, conocía los mandamientos de Dios. Hay veces que la gente se pregunta y dice, ¿por qué Dios es tan malo, tan cruel? Hay gente que he escuchado que dice, ¿por qué Dios condena? ¿Por qué Dios castiga? Y yo sigo diciendo que Dios en realidad no castiga a nadie. Dios solamente ejecuta las reglas de la ley establecida en su carta magna que Él estableció para el ser humano. El hombre que desobedece el mandamiento de Dios sencillamente tiene que cosechar por su desobediencia. No hay mucho que buscarle en esto. Y Salomón lo sabía. Y Salomón decía, todo lo que puedas hacer está bien, todo lo que quieras alcanzar está bien, pero hay algo que te quiero recordar: nada vale delante de Dios sino el que le temas y que guardes sus mandamientos. Esto es lo que va a producir vida para tu alma. Esto es lo que te va a hacer agradable delante de Dios. Y él dice las razones de por qué habla esta palabra, hermano, y es el versículo 14: porque Dios traerá toda obra a juicio. Aleluya. Toda obra, todo hecho. No importa, hermanos, si es un adolescente, si es un joven, si es un adulto. Hay personas que preguntan, ¿de qué edad un niño ya es pecador? Pues no hay un número específico, pero cuando ya despierta a la perversidad, ya es un pecador. Hermanos, hay mucha necesidad de nuestros hijos, mucha, hermanos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que nosotros los padres no peleamos por ellos como debiéramos de pelear. Mucha necesidad. Todo demonio que ate a nuestros hijos no es más poderoso que Jesús. Todo demonio, hermano, que tenga engañado a nuestros hijos fue vencido por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No importa cómo se llame el demonio, sea de vicio, sea de lesbianismo, sea de homosexualismo, y aunque el mundo se burle y el mundo critique y el mundo diga lo que diga, hermano, el mundo Jesucristo lo venció también, y nosotros debemos de creerle al Cristo de poder, aquel que murió en la cruz del Calvario. Nosotros le vamos a creer a Él, no le vamos a creer al psicólogo, no le vamos a creer al psiquiatra, le vamos a creer a Jesús de Nazaret. El problema es que nosotros tenemos que pelear por nuestra familia. Aleluya. Me he enterado, hermanos, ha llegado a mis oídos de cómo algunos jóvenes que han llegado a la middle school, a la high school, ahora el diablo les está metiendo que no son creación de Dios y le están llamando a Dios mentiroso. Algunos de los jovencitos de aquí le creen a la explosión, a la teoría de la explosión. Y lo que no saben que es eso nada más, una teoría. No es historia, la teoría no es historia, es una teoría, hermano, nada más. Y una teoría no tiene fundamentos, aunque la llamada ciencia diga que casi descubre la verdad de la creación del mundo. Aleluya. Algunos otros se sienten descendientes del Django.
siquiera tuvieran un pedazo de rabo para creerles. Y habemos padres que sabemos que nuestros hijos están pasando ese problema. Y tenemos una carta magna, hermano, escrita de parte del corazón de Dios, escrita por hombres llenos de la gracia de Dios, que nos dan las herramientas, que nos dan los artículos, que nos dan los capítulos, las palabras para poder hablar y educar, enseñar, interceder y pelear por nuestros hijos. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Y si Él dice que clamemos a Él, vamos a clamar, porque Él nos va a responder. Mis hijos son de Cristo, mis nietos son de Cristo, mi vida es de Cristo, pero hay que respetar los mandamientos del Señor. No se conforme con decir usted: pues si se lo lleva el diablo, que se lo lleve. Algunos en la peor ignorancia dicen: a mí mi padre no me ayudó nunca, no me dijo nada, ¿por qué yo les voy a ayudar a ellos? Eso es lo peor que uno puede hacer, hermano. El hermano citaba acerca del Día del Padre, y él decía: yo que nunca había tenido una figura paternal, pero tiene al Padre eterno. Amén. Por eso es que David también decía, y en el Salmo 27, ¿verdad? Aunque mi padre y mi madre me dejen, por todos lo van a recoger. Como cristianos debemos de entender, hermanos, que la mejor figura paternal es Jehová, Dios de los ejércitos. He notado, escuche, esto es una crítica quizás un poco fuerte, pero lo he notado yo personalmente. La mayoría de los hijos, y no digo todos, note esto, la mayoría de los hijos que carecieron de una figura paternal son muy endebles de carácter. La mayoría. Amén. Pero hoy les quiero decir, hermanos, si la figura paternal no estuvo contigo el día que tú viniste a los pies de Cristo, amén, ahí empezó una oportunidad de mirar la figura más perfecta, que es Dios mismo. Por circunstancias de la vida, por problemas de la vida, por situaciones que solamente ellos saben o Dios las conoce, pero no te aferres a lo negativo, no te abraces a lo que no tuviste, abrázate al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Padre por excelencia, Él es el que sana toda dolencia, Él es el que mira tus aflicciones, Él te forma carácter a través de la Constitución que Él nos ha dejado, que es su preciosa palabra. Por eso, amados hermanos, el Salomón decía: el fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es en todo del hombre. Es decir, si yo guardo los mandamientos del Señor, eso será en todo para mí, y lo más hermoso, no en esta tierra nada más, pero en la vida venidera, porque sí hay salvación, sí hay salvación. Yo sigo creyendo todavía que si hay salvación para el alma de aquel que recibe a Cristo. Dios traerá toda obra a juicio. Aleluya. Juntamente con toda cosa encubierta, hermanos. Todos conocemos muchos de los mandamientos. ¿Por qué Dios azotó tanto a Israel en el desierto? Porque nunca obedecieron los mandamientos. El Señor los saca y lo primero que dice: les voy a dar leyes, les voy a dar los primeros 10. Esos son los mandamientos que Dios le dio a Moisés, y se los dio, y nunca los obedecieron.
¿Cuál es, hermano, el mandamiento para nosotros el día de hoy? ¿Cuántos tememos a Jehová, hermanos? Amén. ¿Cuántos lo honramos? Porque en la iglesia todos lo honramos, ¿verdad? ¿Y qué tal cuando estás en el trabajo que te hace el patrón subir, que la sangre te está hirviendo y que hasta los cabellos se ponen así para arriba? ¿Cuántos siguen honrando a Dios en ese momento? Aunque siente, ¿verdad?, que se va a reventar, todavía sigue honrando a Dios. ¿Saben que la Biblia dice que de toda palabra torpe? Y miren, este es un ejemplo muy simple. De toda palabra torpe que de nuestros labios salga, de ella tenemos que dar cuenta, es decir, vamos a tener que responder. Y a veces se nos hace muy fácil, hermanos, hablar cualquier torpeza, y se nos olvida que todo se está escribiendo, todo. No hay nada que esté oculto delante de Dios. Dios conoce el corazón desnudo de cada uno de nosotros. Y le voy a decir algo más, hermano. El corazón, cuando está delante de Dios, o cuando Dios mira el corazón, Dios no tiene que pedirnos permiso para ver qué es lo que está dentro del corazón. Él ya lo sabe. Muchas veces ni hemos dicho nada y Él ya sabe lo que estamos gestionando, lo que estamos pensando. Él ya lo sabe, hermano. Amén, gloria a Dios. Es menester que nosotros seamos una iglesia temerosa Amén, aleluya. a los mandamientos de Dios. Aleluya. Que si en aquel lugar hacen esto, que si en aquel lugar hacen lo otro, hermano, eso no nos interesa a nosotros. Nuestro interés es obedecer a Dios. Que si en aquel lugar se hace aquello, que si en el otro lugar se hace otra cosa, eso no nos interesa. Nos debe de interesar lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Tenemos que vivirla, tenemos que respetarla. Esto es el todo de nosotros, hermano. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces la palabra del Señor dice que nos debemos de amar los unos a los otros. La palabra de Dios dice que debemos de orar los unos por los otros. No sé cuántos entendamos que este es un mandamiento, es ordenanza de Dios, es algo que debemos de hacer todos los días. ¿Pero cuánto lo hacemos? Muy tan poquito. Borre eso, hermano, para que si luego lo edita, para que se escuche más. ¿Cuántos oramos todos los días los unos por los otros, hermano? Tenemos que aprender a amarnos. No todos somos iguales. Tenemos que aprender a perdonarnos. Tenemos que aprender a predicar el evangelio allá afuera, porque es mandamiento de Dios. Tenemos que hacerlo. Esa es ordenanza de nuestra carta magna, de nuestra constitución celestial. No queremos ser una iglesia corrompida. No vamos a esperar que nos den una mordida para pasar por alto el pecado. Tenemos que hablar la verdad, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Pero quiero compartirles lo que la palabra del Señor nos habla en San Mateo. Vaya conmigo a San Mateo y ahí vamos a terminar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vaya ahí por favor a San Mateo capítulo 24. Vamos a leer ahí el versículo. Vamos a leer, hermanos, el versículo 20. Vamos a leer desde el 27. Estos son los tiempos finales que estamos viviendo, y esto es parte de lo que el Señor nos habla, de la ley de Dios, el mandamiento de Dios. Dice el versículo 27: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Todo esto es cuestión de obediencia. Esta es la pregunta, hermanos.
Esta es la pregunta. ¿Cuántos estamos obedeciendo la palabra de Dios? Santo ¿Cuántos Dios. de verdad tenemos el temor de Dios en nuestro corazón? ¿Cuántos sabios sabemos acá hoy? ¿Cuántos insensatos hay en este lugar? ¿Cuántos sabios habemos en este lugar? ¿Cuántos insensatos hay en este lugar? Sabio es el que practica la palabra de Dios y lo obedece. Insensato es aquel que no obedece la palabra de Dios. Hoy el Señor nos llama a tener el temor de Dios. Y es muy simple, vamos a obedecerlo. En esta noche le voy a pedir se ponga de pie, hermanos. Puestos de pie, por favor, en esta noche. Hay leyes que no nos gustan, terrenalmente hablando. Y se lo digo porque a mí me pasa también. Por acá en Sorrento hay una calle en donde casi ni hay casas, ni hay autos, ni hay nada. Y el letrero de la velocidad dice ahí 35 millas por hora. Y vino a mi mente y yo, pero ¿por qué tiene 35 si aquí no hay nada? Le voy a poner 50. Pero entonces, hermano, se me ocurre pisarle al carro y lo primero que veo es un policía al frente y que no voy al límite. Porque así es. A veces no nos gusta obedecer las leyes. Y aquí en esta tierra, hermano, cualquier ley que se viole sencillamente nos puede llevar a una multa o a una prisión, pero se sale de ahí. Quien quiera que viole la ley de Dios, la multa no va a ser tan pequeña. La multa se va a pagar por toda una eternidad. Entonces el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Voy a obedecer sus mandamientos porque yo temo a Jehová. La iglesia es una iglesia sabia porque teme a Jehová. La iglesia es una iglesia sabia porque obedece el mandamiento de Dios. Hay mucha gente que se ha descarriado, se ha apartado porque no ha querido someterse a las reglas de Dios. En una ocasión le dijeron a una persona, le dijeron: oh hermana, usted está caída. Dijo: no, el Señor te reprenda, caído está el diablo. Nada más ando apartada. Porque hermano, cuando a veces alguien se aparta de los caminos del Señor y alguien le quiere llamar para que se reconcilie y vuelva al camino de Cristo, a veces se sienten agredidos. Pero nosotros hoy estamos aquí y podemos, hermano, orar. Porque no sabemos el día ni sabemos la hora. Y si tenemos la inteligencia humana para mirar la rapidez cuando sale un rayo del oriente al occidente, hermanos, eso es algo que no se puede calcular. Y así será la venida del Hijo del Hombre. En un abrir y cerrar de ojos. Y hermano, Él viene por gente que respeta los mandamientos de Él. Estas personas son las que componemos una iglesia sin mancha y sin arrugas. Ciertamente el mundo ofrece mucho, pero nada, hermano, nada es comparable con lo que el Señor nos ha prometido. Amén, hermanos. ¿Por qué vivimos tranquilos aquí? En una ocasión mi esposa me dijo:
Aquí me gusta porque por lo menos, aunque aquí nos paran a veces los policías, pero aquí hay leyes que sí se respetan, nos cubren. Si hay un problema, le llamamos a los policías, vienen y nos defienden. En México usted le llama al policía, viene y le dan una paliza a usted. Uno de los muchachos que hace muchos años venía acá a la iglesia, que perdió la vida en México, su esposa fue y le dijo a los policías, a los judiciales federales: por favor busquen a mi esposo, tiene 4 días de perdido. Y ellos le dijeron: ¿con cuánto nos vas a ayudar para la gasolina? Pero es que para eso están. Sí, pero no tenemos presupuesto para tal cosa. Las clases de gobiernos que tenemos en nuestros países son países de leyes, pero no las aplican. Que nosotros no seamos una iglesia con una Biblia que se predica, pero que no la vivimos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, no, hermanos. Es el principio de qué? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, hermanos. No a Jehová. Hermanos, y entonces esto es solamente obediencia, nada más. Nada más. Por eso Miqueas hablaba de esa manera. ¿Con qué me presentaré delante de ti? Yo sé que con nada te puedo impresionar. En la mañana se tocaba un poco este tema. Y ahí estamos hablando, ¿por qué le podemos dar a Dios si todo es de Él? Y qué bueno, la hermana aplicó, hizo muy buena aplicación. Decimos que todo es de Dios, y la realidad es de que a veces solo lo decimos de los labios hacia afuera, hermano. Porque cuando decimos que todo es de Dios, estamos hablando que nuestra vida es de Dios, el tiempo es de Dios. ¿Y por qué te has echado para atrás para ir a visitar? ¿No dices que todo es de Dios? ¿Por qué no quieres visitar a nadie? ¿No dices que todo es de Dios? Qué buena aplicación hizo la hermana. Al final la conclusión es obediencia, nada más. No le demos la vida, no le demos nada, porque todo es de Él. Lo único que tenemos que hacer es obedecerlo, nada más, hermanos. Gracias, Señor, en esta noche te damos toda la gloria. Te damos toda la gloria, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Vamos a orar por nuestras bendiciones que son del Facebook, ¿verdad? Vamos a orar por Magda Jiménez. Vamos a orar por Carlos Martínez. Si está ahí conectada nuestra hermana Magda, nuestra hermana Carol, solo queremos decirle que crea. La distancia para Dios no existe. Y si ustedes están ahí conectadas mirando, les animo a que solamente crean que Dios va a hacer un milagro en esta noche. Toda la iglesia acompaña y verá por estas peticiones, y luego hacemos un llamado a la iglesia. Padre, en esta noche te pedimos por la vida, por la familia, Señor, de Magda Jiménez. Tú conoces la necesidad que ellos están pasando, las turbulencias, los problemas, las enfermedades. Señor, tú le conoces, y hoy en esta noche nos unimos y pedimos, Señor, por la vida de ellas, de ellos, Padre, por toda la familia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toque el corazón, Señor, de Magda. Señor, tócala con fe, Señor.
Si hubiera alguien hoy aquí en el santuario que necesita oración, aparte de los hermanos que ya pasaron, este es el momento de pasar. Venga, hermano, solo Dios conoce sus necesidades. Esta palabra, hermano, no es para condenar a nadie, es una palabra que nos confronta con la verdad, que nos confronta con la realidad. Y si usted tiene necesidad, venga, queremos orar por usted. Venga, hermano, queremos orar por usted. Venga, hermano, queremos orar por usted. No importa las equivocaciones que ha hecho en su vida, no importa los errores que ha cometido. Si usted hoy viene con un corazón quebrantado, con una necesidad en su alma, el Señor puede obrar. Si hubiera en esta noche alguien que por alguna razón no obedece la palabra de Dios, hay alguien que todavía falta obediencia, venga, queremos orar por usted. Venga, queremos orar por usted. Si hubiera alguien enfermo también, podemos orar por usted en esta hora. Puede venir y orar, hermano. Aleluya. Ponte en invitación, habrá alguien más. Habrá alguien más. Aleluya. Aleluya. Padre, en esta noche te pido por nuestra hermana que fue operada en el hospital, Señor, tú estás todavía. Mandamos esa palabra de salud a su pueblo. Señor, glorifícate en ella, Padre, y haz un milagro. Aquellos que vienen enfermos, aquellos que tienen, Señor, necesidades físicas, Padre, es un milagro en sus cuerpos. Yo creo que tú tienes el control y yo creo, Padre, que tú te glorificas de una manera especial. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre mío, solamente te ruego que tú le des de tu fuerza. Que tú perdones, Padre, toda maldad. Oh, Dios mío, tú sabes lo que hay en el corazón de este varón, Padre. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, dale fuerzas. Dale fuerzas para vencer a aquello que no ha podido. Y glorifícate en su alma, en el nombre de Jesús. Aleluya. Ayúdame, hermanos. Su batalla, Padre, no es de él, es tuya. Dios, Señor, solamente te pido que tú te glorifiques. Que tú le des, Señor, la interés, la fortaleza, Señor. Sé que no estás solo, que tú estás ahí. Y aunque la situación sea difícil, tú traerás luz a su vida, Padre. Yo lo bendigo a él. Bendigo sus hijos. En el nombre de Jesús. 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 Gracias, Cordero Santo. Gracias, Padre. Gracias por sus vidas. Gracias, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, mi Señor. Ten misericordia. Tú eres justo, Padre. Tú eres justo, mi Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya.
damos toda la gloria, mi Dios. Te damos toda la gloria. Gracias. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, a ser obedientes, a ser sabios, Señor, a ser prudentes, a obedecer tu palabra nada más, Señor, con un corazón humilde, un corazón de obediencia en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Tú conoces las áreas, Señor, en donde no hemos podido caminar, Padre, y vamos buscando la perfección, vamos buscando alcanzar la medida del varón perfecto. Te suplico que tu Espíritu Santo nos ayude, nos redarguya y nos convenza, Señor, en el momento que estamos a punto de claudicar, en el momento que estamos a punto de abandonar la carrera. Señor, ayúdanos, socórrenos en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Cordero de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Ahí sea toda la gloria. Amén, hermano. Ahí sea toda la gloria a Jesús de Nazaret. Gracias.